Hola, hola. Bueno, y continuando con la historia, con mi historia. Bueno, luego de que ya pues la señora me mandó, es lo que puedo decir, lo más directo. Como yo ya había hecho amistad con los dueños del parqueadero de abajo en algunos días, ellos inclusive ya se habían enterado que a mí me habían recogido en esa casa y todo lo demás, y como los chismes vuelan, entonces yo ya era amigo de ellos porque a veces tenían que guardar los carros ahí. Y, y me acuerdo, Miguel Rojas se llamaba el dueño o encargado de ese parqueadero ahí. Siquiera entraban unos 100 carros. Y tenía de ayudante un gordo que se llamaba, le decían Chicho. Con ese me pegué una puñetiza. Ya, le decían Chicho. Y, y había otro, Cristian. Bueno, ese llegó después. También llegó un señor ya mayor que se llama Don Bonifaz con el hijo. Yo con el hijo de él, ya pues los dos desamparados. Claro que él tenía a su papá al lado. Me empecé a llevar muy bien, hasta ahora me acuerdo, por cosas de la vida que fui a Guayaquil, que más después seguiré contando. Eh, ya bajé yo a ese parqueadero. Me acuerdo que Miguel me dijo, ya pues, yo lo que te puedo hacer es ayudar por lo menos a que estés en un lugar seguro, donde nadie te vaya a hacer daño, porque aquí en Guayaquil es bastante peligroso. Y yo dije, bueno, pero eso sí, la comida tendrás que conseguirte tú. Todo lo que necesites tendrás que conseguirte. Yo lo que puedo ayudarte es en que te quedes aquí. Y inclusive si hay carros que los dejan una semana, un mes, te puedes meter a dormir ahí. Pero eso sí, cuando los dueños estén a punto de venir tienes que lavarlos. Ya de ti depende si quieres ganarte la comidita o el almuerzo o tener unos dólares en tu bolsillo. Mira, aquí llegan bastantes carros. Me dice, tú aquí puedes coger, ver, hacerte amigo de los clientes y lavarles los carros. Ahí ya te ganas tu platita. En ese entonces todavía eran sucres. Sí, eran sucres porque, claro, sí, todavía eran sucres. Ahí te ganas tus sucrecitos, me decía, tus sucres. Aquí te pagan 5 sucres, me acuerdo 2.50, 50 sucres, algo así era. O 5.000 sucres, 5.000 sucres, 2.500 sucres, así. Sí, así era. Sí, 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 era en sucres, me acuerdo. Y Y yo, como siempre, siempre me gustaba ganarme el pan. Bueno, ya me quedé ahí, me quedé ya. Yo prácticamente me volví en un lavador de carros, porque el negocio no era malo. Yo lavaba los carros. Claro que ahí la competencia era con este man de Chicho, porque ese ganaba de lo que parqueaba los carros, del mensual que le pagaba Miguel y, y de los carros. Ese era bastante angurriento, no sé si no sé cómo se dirá en otras partes del mundo, pero era bastante ambicioso. Y ese a mí siempre me estaba poniendo límites. Si yo tenía dos, tres carros para lavar, ya me iba botando mi insultadita. Me acuerdo que el maestro Bonilla, Miguel Ángel Bonilla, mecánico, él me sabía decir, ve negrito,
ve, aprende esta profesión. Él es o era mecánico. Y me decía, aprende esta profesión, que esto te va a ayudar. Y yo no me gustaba. Me acuerdo cuando mi papá me sabía llevar, porque mi papá era albañil de niño. Yo de niño, cuando mi papá me sabía llevar a mí de niño, él era albañil. A mí no me gustaba el trabajo, lo que era trabajo, o sea, de obrero, de que te sacas la madre y ganas poco. A mí nunca me gustaba. Yo siempre aspiré a más, a más, a más. No sé de dónde saqué esa mentalidad, pero siempre aspiraba a hacer más. Y si yo trabajaba duro, tenía que ganar bastante. Entonces mi papá, yo me acuerdo que él me sabía llevar a trabajar de albañil, de oficial. Me sacaba la madre, sacaba la madre. Y comíamos pan con plátano y era como les explico, era una vida rutinaria. O sea, a mí no me importa trabajar en algo, pero me importa ver el progreso, el crecimiento. Me importa ver que se está generando, ¿me entiendes? Porque si tú te esfuerzas tienes que generar. Y me acuerdo que mi papá una vez me dijo, yo siempre para caminar he sido así como medio chanchaco, medio lento. Y me acuerdo que mi papá me decía a las 6 de la mañana, caminando duro a trabajar, entonces me decía, muévete, ¿qué tienes en las patas? ¿Qué? ¿Eres millonario? Camina rápido que los pobres, nosotros los pobres, caminamos así rápido. Solo los que tienen plata caminan a la paciencia, al tiempo de ellos. Y yo entre mí decía, bueno, ¿y por qué no podemos ser millonarios? O sea, el punto al que yo voy es que yo siempre mentalmente fui millonario. Siempre, siempre. Y yo estuve rodeado de tanta gente, porque dicen que las cadenas, hay cadenas ancestrales de riqueza y de pobreza, pero yo pienso que todos en esta vida somos millonarios, porque ya nacemos con un subconsciente para que nosotros descifremos todo en la vida. Pero hay mucha gente que tiene una pereza mental, que no le gusta pensar, no le gusta usar el cerebro, solo le gusta que le den órdenes. Y yo fui uno de esos de los que no me gustaba, a mí me gustaba pensar. Y, y ya pues, yo nunca me adapté a ese trabajo. Y volviendo acá, entonces el don Bonifaz, ¿para qué? Él ganaba mucho dinero arreglando carros. Claro que a veces le iban a hacer unos problemones porque el carro estaba mal arreglado. hasta, hasta ahora yo creo que si él vive, hasta ahora yo creo que debe estar así, pero luego llegamos a eso. Entonces, ya pues yo ahí amanecía. Para mí la tristeza ahí era cuando llegaba la noche. Y en especial el fin de semana, porque todo el mundo se iba a su casa. Y ese parqueadero, la ciudad, sobre todo en esa parte del centro, quedaba botada. No habían oficinas, no había nada. Y ahí se quedaba solo uno cuidando. Y dentro de ese uno estaba yo como huésped. Pero había una cosa tan impresionante que mientras yo lavaba carros, pasaban los días y yo siempre intentaba aprender algo. Y cada vez que me acostaba a dormir en los carros, yo le estudiaba todito al carro, todito. Y en mi mente no los manejaba, le estudiaba, porque ya llevé el trauma del por cual me botaron. Había un punto de que yo era tan inteligente que yo podía hablar de cualquier tema a esa edad, con cualquier persona. No sé qué me pasó un día, amaneció, yo estaba sentado en una banca. No es que estaba con hambre,
pero no sé qué me pasó. Yo me paré y cuando me di cuenta caí al piso. Eh, Fue como un desmayo de 2 segundos. Me acuerdo que caí, la cabeza me sonó así, durísimo. Y todos me cogieron y por ahí alguien dijo, ve el negrito, debe ser el hambre, has comido. Ahí todo el mundo me dio comida. Pero ahí fue como que algo en mí se retrasó. Empecé a perder esa habilidad para pensar. Empecé a casi conformarme con lo poco. Ya no era ese niño chispa. Pero yo me renunciaba me volví bastante tímido. Pero yo no renunciaba a mis ganas de crecer en la vida. Y cuando siguió pasando el tiempo, ya me sentía aburrido, lavaba los carros, me acostaba a dormir y, y un día me acuerdo que Miguel estaba solito en ese parqueadero y no y tenía que sacar algunos carros del fondo y no llegaban pues los otros, los duros. Entonces yo en ese momento le digo, Miguel, le ayudo a mover los carros. Me dijo, ¿y sabrás manejar? Le digo, sí. No, vos no sabes manejar. No cogerás, verás, después te vas a chocar y te vas a meter en problemas. Pero él estaba tan atareado que los clientes le estaban esperando afuera, que le saque los carros y yo le veía y dije, si no es ahora, no es nunca. Me acuerdo que me subo en un carro en ese entonces, un Suzuki Forza. Cogí, lo manejé, salí y lo parqué. Le digo, Miguel, ya está este. Y él me quedó viendo y dijo, si sabes manejar, ya a ver, mueve ese, mueve el otro, mueve este, mueve el otro, mueve este. No sé, me gané la confianza de él. Me gané la confianza de él y me dijo, oye, como tú no tienes dónde vivir, dónde irte, siempre estás aquí, ya llevas como 3 meses aquí, ¿sabes qué? Los días que no estén estos manes o que no vengan por borrachos, tú les vas a suplir. Pero conmigo ya tienes la comida segura, me dice. Entonces yo ya pues. Y más lo que lavas tus carros y por ahí, si sale todo bien, te doy cualquier cosita. Listo. Y empecé a meterle más ñeque. Ya los domingos, los sábados, que habían sábados que ya no hay oficinas, pero había gente que iba al centro y por parquear el carro un rato ya le pagaban por decir la cuidada. Yo iba a decir $2, $1, no. O sea, no me acuerdo, porque no era en dólares. Estamos hablando de... Si cuando mis hijos nacieron, ahí se dolarizó todo. Claro, yo era un pelado, sí. Hablaban de 250, a ver, de 5.000 sucres, de 10.000 sucres, así. Entonces ya, pues, de esa plata, toda esa plata era para el que se quedaba ese día cuidando. No, pues yo ya empecé pues a ver la plata, el dinero, lavaba carros, cogía los parqueaderos del fin de semana, a veces habían domingos que llegaba un cliente y dejaba todo el día, dejaba regalando 10.000 sucres, 20.000 sucres y así, platitas así. Y ya pues, entonces estos manes creían que solamente ellos eran los únicos que iban a ser imprescindibles, o sea, este man de Cristian, este man de Chicho. Y cuando se dieron cuenta que Miguel ya empezó a tener confianza conmigo y yo empecé a coger dinero, entonces estos manes ya empezaron a ser más puntuales. Ya empezaron los sábados, por decir, ellos se hacían los locos
y que no, es que tengo que hacer esto, y le tocaba quedarse a Miguel solito. Entonces, en este caso, ya Miguel no se quedaba solo los sábados, ya estaba yo, y ahí yo ganaba plata y ellos iban perdiendo puntos y yo iba ganando espacio. Hasta que un día Miguel me dice: José, oye, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser el cobrador de los carros, de los parqueaderos, vas a anotar todo y me vas a dar, porque yo creo que este Chicho me está robando. Yo veo que vos eres bien honesto. Y me dijo: ahora tú vas a cobrar, tú te vas a encargar de hacer todo eso, me dice. Llega el lunes, yo bien contento. Ya de ahí le digo: pero usted tiene que decirle a Chicho, porque ese no aflojaba. Ese no aflojaba. Porque él cobraba y de ahí se sacaba lo suyo, y como Miguel no estaba y esas cosas, entonces ese tenía 2 hasta 3 mujeres. Y ya pues le digo: pero verá, Miguel, usted tiene que decirle que yo ya voy a empezar a ser el que cobra, prácticamente el jefe. Y él no le decía, pues yo iba corriendo a cobrar. Y este man era un gordo así, un gordo, grandote. Y dice: ¿qué chucha quieres dar? Perdón, perdón la palabra, pero bueno, me decía en ese término, que en términos fuertes: ¿qué? ¿Y quién te dijo que tienes que hacer esto? Le digo: Miguel. Pero Miguel a mí no me ha dicho nada. Dile que venga a ver a decirme él a mí. Y estos, como eran medios parientes, entonces era como que al otro le costaba decirle. Y ahora este Chicho me empieza a coger una bronca, porque yo iba a ser el jefe y le iba a quitar el legado a él. Y este buscaba la manera de que me vaya. De que ya, ¿qué? Pasarían unos 8 meses, 9 meses, yo ahí ya en el garaje, ya bien puesto, ya todo bien, bien acomodadito. Ya yo ya manejaba mi plata. Fíjense que en ese transcurso yo me metí a un curso a estudiar música, a estudiar música de guitarra, aprender a tocar guitarra. Aprendí a tocar guitarra. Cosa que, a pesar de que yo trabajaba ahí, yo me iba a estudiar. Yo siempre quería salir del bote. Y no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Que ya no, ya dejé de ir. Ya no tenía para pagar, me salía muy caro. Después de eso me metí a la Federación de Guayaquil a entrenar box. Yo fui boxeador casi unos 6 meses, entrené intensivamente y me cogieron en la federación. Yo ya era federado del Guayas. Federado del Guayas. Y yo iba creciendo poquito a poco. Pero creo que me adelanté un poco, porque yo me acuerdo que con este Chicho, ya de ver que Miguel no le dice nada y que a mí me dio la potestad y había un tira y jala, hasta que en una de esas, este man de Chicho, yo fui a sacar un carro para darle a un cliente, voy, le saco y cobro, y guardé la plata para entregarle a Miguel, cuando este man viene y me dice: oye, negro tal y tal, ¿cuál es tu problema? No sabes que aquí el jefe soy yo, Miguel me tiene a mí. Y yo le digo: pero dile a él, pues, o sea, y ese no me dejó ni terminar. Yo solo sentí los golpes en la cabeza, boom, boom, boom. Y en lo que él me venía golpeando, yo sentía unos golpecitos, no eran golpes como para decirme, dejarme quieto. Yo dije, y ahí cogí, me cubrí, otro me cubrí y saqué una severenda patada, un derechazo en los huevos, que no regresó por más. Claro que me atontó con esos golpes, pero no me hicieron, porque con lo gordote que era para que por cada golpe me tiemble, pero no. Entonces yo cogí
Y en una que me esquivé saqué una sola en los huevos y no regresó por más. Me respetó, pero ya no era lo mismo. Pero total es que muchos me apoyaron a mí. Me dijeron, oye, le diste. Y ahí yo decía, esos golpecitos no me hacían nada. Y ahí me fui a boxear, me metí en la Federación de Box. Yo me, incluso tuve una pelea y la gané, una sola pelea. Pero yo era un boxeador. O sea, ¿cómo les explico? No es por yo tirarme premios, pero siempre yo fui pensante. Siempre fui yo bien pensante para todo, porque a mí no me gustaba ser golpeado. Es como cuando yo fui al cuartel decían, tienes que aprender a ver sin ser visto. ¿Me entiendes? Entonces yo de esas cosas, como yo crecí sin protección, por cada cosa importante que alguien me decía en la vida, yo me la guardaba y la estudiaba. Porque un solo error y estás en problema en cualquier parte del mundo, de la calle, que estés en la calle, que estés en un lugar donde no tengas respaldo, un solo error, ¿me entiendes? Entonces yo aprendía de esa manera y yo entrené como unos 6 meses. Después llegó un man ahí todo hecho el musculoso al parqueadero, que era hijo de un man pero ese bebía como no tienen idea. Yo siempre me gustó evitar a esas personas. Cuando ya me tocó pelear, imagínate. Me acuerdo que ese entrenador, ese se enamoró de mí porque yo era educado, disciplinado. En ese entonces yo tenía buen físico. Ahora no sé. Y él me enseñaba cosas bien importantes y cosas de que cuando él me llevó a una pelea, la peleé, es un man grandote, yo entré temblando, pero un solo saqué y se acabó la pelea me llevé mi diploma. De ahí, de ahí, pero siento que en algo me adelanté porque yo me acuerdo, antes de todo eso, sí, de ahí cogí, no sé, algo me dio, pero me fui a Manta, me fui a Manabí. Por algo me fui. Creo que ya me aburrí. Sí, yo ya me aburrí. Sí, después de esa pelea yo ya me aburrí, cogí y me fui a Manta. Me fui de largo. Y así a la intemperie. Me acuerdo que yo llegué a Manta. Yo estaba en Manta estuve como una semana. Me acuerdo, ahí había un parque que se llama o se llamaba el Parque del Amor. Ahí pues, le decían el Parque del Amor porque en ese parque habían muchos enamorados. Y al mismo tiempo en la noche era súper peligroso. Era un parque que era construido como al filo del mar, como con rocas, y en esas rocas habían huecos. A mí me tocó dormir una vez ahí, y resulta que esos huecos han sido áreas de puros fumadores, drogos, de pura gente pesada. Y yo ahí amanecí unas 2 noches, me acuerdo. Me acuerdo en ese parque venden unas ensaladas de fruta riquísimas. Y con lo poco que yo tenía, compré, me acuerdo. Yo ahí pasaba en ese parque. Pero yo quería encontrar, porque yo siempre pensaba en mi familia. Yo quería encontrar algo en mi vida que me saque de la pobreza económica para ayudar a mi familia, o sea, en especial a mi viejo, a mi papá. Pero cuando yo me fui de la casa a raíz de ese problema, yo siempre salí a buscar dinero y resulta que me topé con un muro de seres humanos
que no pensaban como yo y las oportunidades no le daban o no le dan, al menos en mi país, a gente que tiene talento, le dan al que tiene conexiones. O sea, no le dan la oportunidad. O sea, uno tiene que... Pero yo, como no tenía estudios, no terminé ni el tercer grado, para mí era complicado. O sea, pero entonces yo, ya que no tenía ese papel, que realmente para una persona con una habilidad, porque realmente en la escuela no le enseñan a hacer dinero. Lo que le enseñan es a ser un trabajador, un buen trabajador para otro, no le enseñan a soñar. Y yo desde niño ya tenía eso en contra, o sea, yo ya tenía esa mentalidad diferente y siempre intentaba encontrar a alguien. Yo me acuerdo que hubo una sola persona en mi vida que me dijo, oye, porque yo le contaba, cada vez que me iba a algún lado y yo buscaba prosperar, habían, yo siempre para poder entrar en una conversación con alguien, siempre yo le decía, me preguntaban que por qué estoy en la calle, que por qué, y ya pues le contaba mi situación y de ahí ellos decían, oye, sí que la has pasado dura, pero tienes una buena manera de pensar, no entiendo. Y ahí me dicen, sabes, tú tienes un problema, me dijo ese señor. Tú estás con las personas equivocadas. Todo lo que tú dices puedes realizarlo, pero no estás con las personas apropiadas. Tienes que estar con las personas que piensan como tú. Yo decía, ¿y dónde las encuentro? Tienes que buscarlas. Era algo que necesitaba que alguien me enseñe, que me costó aprender, pero aprender de una manera tan dura que todavía yo no estoy ni siquiera, creo, puedo decirlo, ni siquiera ni en el inicio. Claro, porque todavía no estoy ni en el inicio de mi adolescencia. Todavía ahí seguía siendo un niño de unos 14 años. Sí, de unos 14 años, 14, 15 años por ahí yo creo. ¿Me entiendes? Y, y en Manta pasó eso. Estuve en el parque del amor, decían, no sé si todavía existirá eso. Pero total es que yo me acuerdo una vez, alguien me salvó ahí, porque yo me había metido en una cueva a dormir para que amanezca. Y alguien me dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿De dónde eres? Y así, y asado. Y la vibra se siente. Entonces esa persona sintió mi vibra y dijo, este no es de aquí. Y él me dijo, oye, aquí viene gente bien peligrosa a meterse droga. Y por lo que veo, tú no eres de aquí. Puta, aquí te van a hacer daño. Te pueden terminar hasta violando, me dijeron. Y dicho y hecho, yo salía de ahí cuando ya veía que venía una manada de manes. Sí, de ahí cogí y me fui a la estación de buses. Allá me fui a refugiar. O sea, no sé. Y eso que deben haber más cosas que se me están pasando y no las puedo recordar porque mi mente es como que se ha encargado de bloquear todo lo malo que me pasó, de bloquearlo. Y, y creo que el cerebro está hecho para cuando se siente amenazado, el ser humano bloquea las cosas que le hicieron daño. Sí, mi, como siempre digo, hagan el bien, no miren a quién y nunca se olviden que, que lo que tú decides para tu vida, lo que tú decides ser como ser humano, solo está en ti. Solo está en ti, no está en nadie más. Yo te lo digo con experiencia propia, porque esto que yo soy, esta disciplina que yo tuve en mi vida, ni mis hijos la pudieron tener.
Y luego les voy a contar por qué. Pero yo ya a estas alturas de mi vida me doy cuenta que Dios, por lo inteligente que soy y por el medio en el cual yo me voy metiendo, me doy cuenta que Dios tiene algo para mí, siempre tuvo algo para mí. Y nunca lo supe leer a tiempo. Pero nunca es tarde. Para nada. Absolutamente. Para nada. Y yo tengo ese coraje, esa convicción, esa fuerza y esa disciplina para saber lo que quiero, para saber lo que debo, para saber lo que puedo, y lo que no puedo lo construyo. Sí, ese sería un mensaje. Yo nunca, la palabra exacta es nunca, algunas veces me sentí derrotado, pero no rendido. Porque siempre hay un mañana. Siempre hay un mañana. Y ese mañana son nuevas cosas. Hagan el bien y no miren a quién se lo hacen.